Bienvenidas y bienvenidos a la segunda edición del programa La Patria es una mujer. Un programa dedicado al pensamiento crítico, emancipador, en donde las mujeres tomamos la iniciativa de continuar transformando la sociedad hacia la consolidación del proyecto bolivariano. Hoy, desde el Centro de Refinación Paraguaná, ubicado en la hermosa península de Paraguaná, estado Falcón, en el extremo noroeste de Venezuela, un espacio de importancia estratégica, con una capacidad para procesar petróleo crudo superior a los 956.000 barriles diarios. Hasta ahora, el Centro Refinador Paraguaná es el segundo más grande del mundo y el primero más grande de Latinoamérica. Y nos trasladamos hasta este lugar porque en esta segunda edición del programa La Patria es una mujer, estudiaremos un tema de mucha significación en materia económica, política y social. ¿Por qué a Estados Unidos le interesa intervenir en Venezuela? En la construcción de una respuesta científica e histórica a este interrogante, nos acompañarán dos personalidades. Lidice Navas, histórica luchadora revolucionaria, con muchas décadas de trabajo político y social, tanto en distintas regiones de la patria, como cumpliendo labores internacionalistas en otros espacios del continente, especialmente en Centroamérica, especialmente en El Salvador, donde se le conoció y se le conoce como Jamaica Reyes, cuando la lucha de esos pueblos así lo reclamó. Mujer de letras, de una permanente tarea pedagógica en el seno del pueblo, siempre ha levantado las banderas del antiimperialismo. Lidice, quien entre sus quehaceres recientes ha tenido responsabilidades de dirección en entes como el Banco de Desarrollo de la Mujer, es abanderada de muchas iniciativas, siempre contemplando la perspectiva de género, etnia y clase trabajadora, con una gran juventud acumulada. Es también miliciana, ya que para ella siempre será una cuestión vital la defensa de la patria ante cualquier agresión imperial. Por todo lo anterior, es una invitada de excepción para el programa que hoy trataremos. Y además, Thais Rodríguez, periodista, joven, de origen larense, residenciada en Caracas, con conocimiento del tema, y es además una apasionada por el estudio, con capacidad para discutir y analizar en profundidad, ya que posee una densa formación política a pesar de su juventud y una inmensa vocación de entrega a la causa bolivariana. Es militante activa de las bases patrióticas y revolucionarias, de colectivos sociales y a la vez con una admirable dedicación a la producción de programas y cortometrajes para nuestras televisoras. Antes de conversar con nuestras invitadas, Lidice Navas y Thais Rodríguez, vamos a ver un micro audiovisual que nos ha preparado el equipo técnico de La Patria es una mujer. El gobierno venezolano entregó una nota de protesta al gobierno de Estados Unidos por intromisión militar tras la incursión de un avión de la Guardia Costera estadounidense en el espacio aéreo de Venezuela. Evo Morales estuvo manifestando que su gobierno ha sido atacado constantemente desde que se postuló como candidato a la presidencia. Esto ha sido por parte del gobierno de los Estados Unidos. El presidente de Ecuador denunció la injerencia política de los Estados Unidos en países de gobierno progresistas a través de la Agencia de Cooperación USAID. Y también Rusia denuncia los intentos de Estados Unidos en aplicar nuevos actos de injerencia en América Latina. Is that okay to overthrow a democratically elected government? Is it okay? It depends on what your national security interests are. And if you don't like it, lump it. Get used to it, world. Desde 1829 advirtió el libertador Simón Bolívar cuando nuestra independencia daba apenas sus primeros pasos. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar la América de miseria en nombre de la libertad. Una mirada rápida sobre la historia más reciente de nuestra América demuestra cuál ha sido el papel de los Estados Unidos. Unas 46 intervenciones probadas en el continente registra el Imperio norteamericano desde 1846, cuando México es expropiado de la mitad de su territorio a través de una guerra.
El imperio norteamericano no ha parado en su afán colonizador, pasando por el arrebato a Colombia de Panamá en 1903, con la falsa bandera de la independencia, la invasión militar a Grenada en 1983, la instauración de dictaduras militares en el Cono Sur durante las décadas 70 y 80 a través del Plan Cóndor, la invasión a Panamá en 1989, las acciones terroristas, intentos de invasión y bloqueo contra Cuba desde 1959, la participación en la guerra sucia contra movimientos revolucionarios en Colombia y la instalación de 7 bases militares en ese país en 2009, hasta su participación descarada en el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez en 2002, los golpes parlamentarios contra los presidentes de Honduras, Manuel Zelaya en 2009, de Paraguay, Fernando Lugo en 2012 y ahora contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Estados Unidos ha mantenido una línea única de intervencionismo y avasallamiento en la búsqueda de la hegemonía mundial que ya traspasó las fronteras del continente, aplicando su potencial destructivo contra los pueblos ubicados en espacios de importancia geopolítica como Palestina, Irak, Afganistán, Libia, Siria y Yemen. Venezuela está ahora en su mira. La orden ejecutiva emitida por el presidente Barack Obama, donde se declara a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para su país, ha prendido las alarmas. Las declaraciones de voceros oficiales de la Casa Blanca, abiertamente injerencistas, las ofensivas opiniones del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y la insólita solicitud de intervención que realizan voceros de la derecha venezolana pidiendo la aplicación de la Carta Democrática al tiempo que generan hechos terroristas en varios estados del país, preludian un grave peligro contra la soberanía y la paz de Venezuela. Pero, ¿por qué a Estados Unidos le interesa intervenir en Venezuela? ¿Se trata de un proceder netamente instintivo o psicótico que responde a una conducta aprendida históricamente? ¿O tiene Estados Unidos una crisis estructural y controlar políticamente a Venezuela es para el Pentágono parte de su solución? Lídice, Thais. Acabamos de ver este video elaborado por el equipo técnico y 46 intervenciones de Estados Unidos en nuestro continente. Cómo fue Estados Unidos apropiándose de territorio. En primer lugar, tratando de ganar cada vez más territorio. Estados Unidos pasa de 160.000 kilómetros cuadrados de territorio y hoy ostenta más de 8 millones de kilómetros cuadrados de territorio. Pero ¿será solo eso el interés de Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos quiere intervenir nuestro país? ¿Qué interés tiene Estados Unidos de intervenir nuestro país? Se trata de una situación instintiva, heredada por años, el instinto invasor, colonizador de Estados Unidos. Lídice. Mira, creemos que a partir de toda esa historia que refleja el micro, se conjugan varios factores. Efectivamente, este espíritu expansionista, la práctica expansionista, pero además también hay intereses geopolíticos y intereses energéticos. Por una parte, Estados Unidos perdió terreno en América Latina, perdió sus espacios políticos a partir de la aparición de Chávez en el escenario latinoamericano. En la medida en que se impulsó con fuerza y se desarrolló con fuerza la unidad de los pueblos de América Latina, que dieron al traste con políticas norteamericanas como el ALCA, por ejemplo. Bueno, y se fue abriendo espacio, camino en esa unidad de América Latina para construir desde nuestros propios intereses la patria que soñó Bolívar. El ALBA, sí. El ALBA, UNASUR, el ALCA, perdón, Petrocaribe. Se fue al carajo. El área de libre comercio de la América fue la derrotada por Hugo Chávez. La CELAC, y más allá de nuestras tierras, los BRICS, el BRIC. Entonces, allí
hay un interés tanto económico como político, pero además el energético, en la medida en que recordemos cuál es la reserva que Venezuela tiene en hidrocarburos. Fíjate, estamos aquí en el complejo refinador Paraguaná, que es de las refinerías más grandes del mundo, pero que además desde aquí nosotros refinamos, nosotros es la segunda refinería más grande del mundo y tenemos una capacidad instalada de 956.000 barriles diarios. Es la capacidad instalada de esta nuestra refinería, pero además nosotros tenemos 300 mil millones de barriles de reservas probadas de crudo y tenemos probadas de gas, reservas probadas de gas por el orden de los 200 millones de pies cúbicos. Y Estados Unidos además consume diariamente 21 millones de barriles diarios. Es el mayor consumidor de energía del mundo, de energía fósil, Estados Unidos. Y sin duda alguna, pues es un elemento fundamental en la geopolítica mundial, Thais. Sí, Estela, fíjate, parte del interés de injerencia que tiene Estados Unidos con Venezuela tiene que ver principalmente por lo que tenemos, pero también por lo que hemos hecho. Desde que llegó el comandante Chávez a la presidencia de la República, se empezaron a generar las leyes habilitantes en el 2001 y una de las leyes era la ley de hidrocarburos que exigía el 30% de las regalías a las empresas transnacionales. También la ley de tierras, la ley de pescas y por eso es que se da el golpe de abril del 2002. Correcto. Luego comienza la recuperación de PDVSA. El comandante Chávez dice, vamos por la colina. Y dijo, el plan, la operación Colina se llamaba eso. Y se genera, bueno, el paro petrolero, se despide a la nómina mayor de PDVSA y recuperamos PDVSA. Fíjate, ahí en el sabotaje petrolero, el país pierde 14.430 millones de dólares por los daños ocasionados a la industria petrolera venezolana. Ahí se le da un golpe directamente a los Estados Unidos porque se desmonta Intesa, que Intesa era el cerebro de PDVSA y estaba dirigido desde los Estados Unidos. ¿Eso es o no es injerencia? Luego empieza en el 2007 la recuperación de la faja petrolífera del Orinoco y ahí sacamos a la ExxonMobil de nuestros territorios. Se levanta por primera vez la bandera de Venezuela en los territorios de la faja petrolífera del Orinoco donde solamente se hablaba inglés. Ahí no le hablaban los gringos a los trabajadores en castellano, ¿no? Eso fue la verdadera soberanía. Ahí comenzamos nosotros a de verdad tener una independencia y una soberanía real económica en cuanto al tema petrolero. Y es por eso que los Estados Unidos siguen teniendo un interés, pero no solamente en Venezuela, sino en América Latina. Estados Unidos en los últimos años, después de la muerte del comandante Chávez, de su partida física, ha intentado recomponer el escenario latinoamericano a su favor, desmontando gobiernos, como a través de la vía del golpe, como lo hizo recientemente en Brasil, pero a través de los aparatos mediáticos, como lo hizo en Argentina, y bueno, está tratando de tomar de nuevo el control de esta región, ¿no? Correcto, así es, pero vamos a una pausa de este programa La Patria es una mujer y al regreso vamos a estar con una intervención del compañero Jorge Weinstein, una intervención telefónica. Vamos a la pausa. Liz, Thais, estamos nuevamente acá en el programa y tenemos una intervención telefónica de un hombre muy estudioso, un hombre de la patria grande argentino, Jorge Weinstein. Vamos a compartir la opinión que sobre este tema tiene este especialista en perspectiva económica que es muy estudioso de todo el tema del fenómeno económico, de la geopolítica mundial, tal vez uno de los teóricos que con mayor agudeza
visualizó la profundidad de la actual crisis capitalista y de los efectos que tendría en los países, en toda la periferia de los países. Lo tenemos aquí en contacto telefónico. Jorge Beinsen, camarada, bienvenido, cuéntenos desde su visión, ¿qué intereses mueven realmente a los Estados Unidos en intervenir en Venezuela? La ola de intervenciones que está realizando en América Latina, a mi entender, obedece a un número muy reducido de objetivos, y concretamente el tema Venezuela, ¿no es cierto? Bueno, Venezuela es el 20% de las reservas petroleras del mundo. Ese es un objetivo directo. Pero por otra parte, Estados Unidos está implicado en una cruzada por el recontrol total de la región, ¿no es cierto? Una recolonización de la región. Y lo que hemos visto en los últimos tiempos son dos golpes blandos. El golpe blando en Argentina, ¿no es cierto?, que se produjo hacia fines del año pasado, y el reciente golpe blando en Brasil. O sea que ellos ahora van por todo, ¿no es cierto? Y lo que les está faltando, yo creo que es la reconquista de Venezuela y terminar de reasegurar lo que ellos consideran que es una retaguardia estratégica militar, que es Colombia. Entonces, bueno, esos son los objetivos concretos con respecto a Venezuela y más amplios en la región. Y eso forma parte de la disputa geopolítica global de los Estados Unidos, que está perdiendo posiciones en Eurasia, está siendo desplazada de Eurasia, y trata de asegurarse lo que ellos consideran que es su patio trasero histórico, ¿no es cierto?, que es América Latina. Sí, ciertamente, pero fíjate, esa imagen que proyecta Estados Unidos es una imagen, tiene cimientos fuertes en la economía de Estados Unidos, o es la economía de guerra es necesaria para hacerse de recursos. No, para ellos en este momento la reconquista de América Latina, la guerra global en la cual ellos están involucrados, es, yo diría, su tabla de salvación, porque la economía norteamericana está en una situación muy, muy grave. Desde la crisis del 2008 están con lo que yo llamaría crecimiento anémico, y en los últimos 2 o 3 meses Estados Unidos está al borde de la recesión. Mira, te voy a dar una cifra. En estos momentos, que estamos nosotros hablando, el volumen de impagos, o sea, deudas no saldadas más de 30 días, tanto en el sector comercial como industrial en los Estados Unidos, está en el mismo nivel que estaba en el año 2008, o sea, antes de que viniera el derrumbe que conocemos financiero en ese momento, ¿no es cierto? Ha estado creciendo el número de impagos de manera vertiginosa en los últimos meses, y ahora ya está en el nivel de 2008. Ese es uno de los datos que te puedo dar muy de la coyuntura norteamericana, ¿no es cierto? O sea, ellos están al borde de una recesión, y muy grave. Esta recesión va a ser mucho más grave que la de 2008 por todos los datos que se ven. Te podría aportar otras cosas. O sea, las deudas de los consumidores norteamericanos, independientemente de las deudas hipotecarias, independientemente de eso, están en estos momentos del orden de los 3,5 trillones de dólares. Y las deudas por tarjetas de crédito está del orden de 1 millón de millones de dólares. Son cifras sin precedentes en la economía norteamericana. Están muy, muy mal, y a esto se agrega una crisis institucional. Ellos están con sus 2 partidos políticos tradicionales en crisis. El Partido Republicano ha sido desbordado por un outsider, ¿no es cierto?, que era Donald Trump, y Clinton probablemente sea la candidata presidencial, pero en una situación muy, muy deteriorada. O sea que ellos tienen una situación económica muy grave, al borde de la recesión, y un grave deterioro institucional. Yo creo que la furia belicista es la manera que ellos tienen para tratar de compensar estos problemas, pero en realidad lo que hacen es agravarlos. Entonces, yo creo que la situación de América Latina es doble. Por un lado, somos víctimas de la ferocidad del imperio, pero esta ferocidad del imperio está llevando a la imposición de regímenes que no tienen ninguna capacidad de gobernabilidad a largo plazo, ¿no es cierto? El caso argentino. Ellos retomaron el poder en diciembre, pero tenemos por lo menos 5 o 6 huelgas por día. El presidente Macri trató de hacer lo que hacen todos los presidentes, que es festejar una de nuestras fechas patrias, que es el 25 de mayo, festejaron la Plaza de Mayo, pero la tuvo que cerrar, la tuvo que vallar por las protestas populares. Y la situación de Brasil también, ellos han dado un golpe parlamentario, pero es un gobierno muy frágil el de Temer, ¿no es cierto? Entonces están como metidos en un pantano. Y ni que hablar de lo que podría llegar a ocurrir si tuvieran éxito en un golpe de mano contra Venezuela. Yo no sé cómo van a gobernar Venezuela, ¿no es cierto? Tal vez la gobernarían como están gobernando Libia, ¿eh? Entonces, estamos en esta situación internacional
donde estamos sufriendo los embates del imperio, pero yo creo que no tenemos la batalla perdida, por el contrario, tenemos amplias posibilidades de ganar la batalla. Así es, fíjate, viéndolo desde esta perspectiva, es un enemigo aún más peligroso, que trata entonces de reconquistar lo que ellos han considerado su patrio trasero. Ya Argentina está sufriendo la reconquista de la derecha, Brasil, los pueblos están en lucha, Venezuela está en la mira. ¿Seremos capaces, desde tu perspectiva, Jorge, Venezuela, de sobrevivir a estos ataques? Bueno, ahí hay un tema, uno quiere histórico, teórico, ¿no es cierto? Y otro, el concreto más venezolano. Es que no es la primera vez en la historia que un pueblo que se rebela, un pueblo que conquista derechos importantes, se encuentra enfrentado al imperialismo y más directamente enfrentado al capitalismo, ¿no es cierto? Que es lo mismo, imperialismo y capitalismo es lo mismo. Y la respuesta exitosa es la radicalización de los procesos populares, no por miedo al imperio cederle posiciones, ¿no es cierto? Y la historia muestra desde la Revolución Rusa hasta la Revolución Cubana que la manera de enfrentar la agresión del enemigo no es tratar de negociar con él, sino por el contrario, radicalizar los procesos revolucionarios. Todo en América Latina estamos mirando con gran expectación lo que está pasando en Venezuela. Nosotros estamos viendo día a día lo que pasa en Venezuela. Y nuestra esperanza en Venezuela es que Venezuela siga el camino de su revolución, profundizando su revolución. Es la única manera de poder realmente derrotar al imperio. O sea, al imperio no se lo derrota con buenos modales, sino con el pueblo en armas. Y el pueblo en armas toma las armas y tiene para qué tomarlas. Entonces estamos todos con gran expectativa de lo que pudiera llegar a pasar en Venezuela, porque en última instancia Venezuela es una provincia más de nuestra patria común. Y acá en el Cono Sur nosotros estamos viendo de qué manera pasamos a la confrontación, ¿no es cierto?, con el imperialismo y con este gobierno lacayo. Estamos viendo cómo hacerlo. Y entonces para nosotros Venezuela y lo que vaya a pasar para allí es un gran ejemplo para todos nosotros. Gracias, camarada, sabias palabras. Y una gran responsabilidad para nosotros y por ese proceso revolucionario. Fíjate que Jorge Weinstein dice, tal vez si se hicieran de Venezuela, la gobernarían como está gobernando Libia. Tenemos una gran responsabilidad, Elise, toda la experiencia, toda tu experiencia, Thaís, con su juventud, la responsabilidad que tenemos las venezolanas y los venezolanos efectivamente para enfrentar estos ataques del imperio norteamericano. Sí, efectivamente, Estela. Yo creo que nuestro pueblo ha entendido esa enorme responsabilidad que tenemos, porque a pesar de la enorme energía que nuestro pueblo está dirigiendo a buscar los alimentos, por ejemplo, los alimentos que son parte de la guerra económica, imperialista. Sin embargo, está demostrando con una permanente movilización de cada uno de los sectores, está demostrando que tiene también energía para movilizarse y para profundizar la organización. Y sobre todo las mujeres porque sabemos que necesitamos la revolución, necesitamos la transformación del país, necesitamos avanzar en la revolución, pero también necesitamos defender este proceso y nuestro país. Las mujeres tenemos una capacidad de resistencia ilimitada y nos estamos organizando. Cuando yo escucho a Weinstein, analizo, ¿no?, los discursos permanentes de la oposición diciendo que el socialismo ha fracasado. Y Weinstein allí, con ese análisis profundo que está haciendo de la situación económica de Estados Unidos y del mundo, lo que hace es ratificar que el sistema que está en crisis, que el sistema que impera además a nivel global es el capitalismo. Y, por supuesto, el socialismo nosotros hemos comenzado a encaminarnos hacia su construcción. Y allí la responsabilidad histórica que tenemos, a la que hace referencia la camarada Alice, desde Venezuela, además como vanguardia. Ellos están ahorita encaminándonos a
a un colapso total, es lo que quisieran, a implosionarlo. Y ahí está, por ejemplo, el documento Freedom 2, que lo tocaremos en el siguiente segmento, que explica claramente todos los planes y la intención que tienen de tumbar este gobierno. Y por eso la responsabilidad y la conciencia histórica del momento que estamos viviendo cada uno de nosotros y nosotras por luchar y por hacer frente y resistir en un momento difícil, porque ahí es donde verdaderamente se prueba que somos chavistas y que somos revolucionarios. Así es, ahí. Pero vamos entonces a una pausa de nuestro programa y volvemos con el pueblo. ¿Qué opina nuestro pueblo? El problema básico que tiene Estados Unidos es que ella ha perdido sus recursos porque son unos depredadores de todo lo que hay en el mundo. Y con su tecnología, él tiene conocimiento de todo lo que en Venezuela hay, ¿no? Y entre eso el petróleo, como muchas otras cosas más. Por eso nos quiere intervenir. Después de la llegada de Hugo Chávez, Venezuela fue como pilar en lo que llamamos una nueva geopolítica a nivel del continente, y pienso yo que a nivel del mundo, porque Chávez lo que él planteaba era una nueva forma de participar en el mundo, pues no de gobernar, porque Chávez no, sino que una nueva forma de que la gente conviviera en este mundo, y ya que el capitalismo como tal iba en decadencia, y el presidente se dio cuenta de eso. La historia del pueblo venezolano ha sido un pueblo de lucha, un pueblo de mucho antes hasta de Bolívar. Los indios siempre fueron que cuando llegaron aquí los españoles y colonizaron, intentaron colonizar nuestro país y Latinoamérica como tal en general. Siempre hubieron luchas, siempre hubo gente que se opuso pues a eso. Y pienso que el pueblo venezolano es un pueblo pacífico, pero es un pueblo guerrero. Los Estados Unidos están interesados en Venezuela primeramente por nuestros recursos naturales, ya que en Estados Unidos están haciendo lo imposible para que Venezuela sea un fracaso en el Mercosur y poder también atender las políticas internas para poder desestabilizar, como lo hicieron en Brasil, como lo hicieron en Argentina, ya que somos ahorita una potencia que estamos consolidando el ALBA para poder acabar con esa hegemonía que existe del imperio norteamericano. Como les dije, están debilitando las bases fundamentales, como es Argentina, como es Brasil. Pasaron también por ese convenio que están ahorita, lo digo abiertamente, que están haciendo con nuestro país hermano, Cuba, es para desactualizar este convenio que tenía esos enlaces políticos que traía nuestro presidente Chávez y ahora el presidente Nicolás Maduro, donde estamos haciendo esos convenios fundamentales para dejar de ser ese patio de colonia, pues como los Estados Unidos, sino un país potencia como Venezuela, que siempre será un país libre y soberano. Taisli dice las opiniones de nuestro pueblo, todo el esfuerzo que ha hecho el pueblo venezolano de defensa de la soberanía, las manifestaciones ante las declaraciones de Obama, las manifestaciones ante la injerencia, las acciones injerencistas de Almagro, las declaraciones de Álvaro Uribe, y cómo nuestro pueblo ha venido movilizándose, tal cual como lo dice nuestro pueblo, los hombres y mujeres que han participado. Todas las actividades que desde los venezolanos y venezolanas estamos permanentemente haciendo contra ese documento que elaboró el Comando Sur al mando de Curtic, que tenía todo el guión que dio a conocer en Venezuela Carlos Lanz en febrero aproximadamente. Eso fue en enero, este documento elaborado por el Comando Sur, donde daba la receta, donde tenía toda la guiatura a la derecha venezolana o con la derecha venezolana para las condiciones, para crear las condiciones para intervenir. En el primer documento de Freedom 1 hablaba de la derrota de las elecciones y la descomposición interna del régimen político, luego del poner
en evidencia el carácter autoritario de nuestro gobierno, del gobierno del presidente Maduro, además violador de los derechos humanos. Todas esas han sido fases que hemos estado viendo permanentemente y culmina con el decreto, con la orden ejecutiva de Barack Obama, que hemos visto además que cada vez que una orden ejecutiva, desde George W. Bush, cuando le aplica el decreto y dice que son amenazas inusuales a Afganistán, a Libia, a Irak, luego viene Obama con Yemen, con todo el resto de los países, y le hace una orden ejecutiva a Venezuela. Venezuela, amenaza inusual y extraordinaria para la política de seguridad de Estados Unidos. Y para generar pues, todo ese clima propicio, amén de también estar impulsando a través de los medios internacionales, nacionales e internacionales, el irrespeto a la autonomía de los poderes, además coloca una agenda, la premisa de la crisis humanitaria. Vemos cómo los diputados de la Asamblea Nacional de Oposición, ellos hablan de solo si hubiera una crisis humanitaria intervinieran en nuestro país. Vemos entonces cómo esa agenda la han venido cumpliendo, pero a cabalidad todos y cada uno de ellos. Y en el documento, en el segundo documento, este Freedom 2, ellos entonces hablan, establecen allí que ya las alianzas que tienen, y lo nombra absolutamente con Almagro, como ejemplo, le establece que la derecha venezolana debe solicitarlo, y efectivamente eso se ha cumplido, Thaís. Sí, es interesante e importantísimo analizar este documento. Creo que hay que hacer un esfuerzo pedagógico, mostrárselo a todo el mundo. Hay mucha gente del común que no lo maneja y otro que cree que bueno, que es mentira. Que nos lo inventamos nosotros. Que es inventado, que son parte de nuestros mitos, de que ahí viene el coco, ahí viene el coco. Es interesante analizarlo porque muestra además la nueva forma, los nuevos métodos de intervención que está utilizando el imperialismo norteamericano. Antes los métodos que conocíamos eran, bueno, de intervención directa, con bases militares y toma del territorio con ejércitos, ¿no? y confrontación de guerra. Ahora hablamos de una nueva modalidad que son los golpes blandos. ¿Y en qué consiste un golpe blanco? El trabajo desde distintos frentes, como usted lo acaba de explicar, desde el frente económico, desde el frente institucional, desde el frente internacional a nivel mediático, cómo cercar al gobierno, decir que es un gobierno violador de los derechos humanos. El documento dice explícitamente, por ejemplo, Estados Unidos no tiene que correr el costo de una intervención militar en Venezuela. La MUD tiene que cumplir su trabajo con las movilizaciones permanentes, y es por la eso, agitación permanente. Así es, pero es por eso que Henry Ramos Aluz dice que este gobierno le quedan 6 meses, porque en el documento que sale a la luz pública un conjunto de pasos que habla de la fase terminal de nuestro gobierno. Que muchos le han fallado. Le está fallando, por ejemplo, lo de la Carta Democrática ahora, que ahí dice explícitamente, como lo convenimos con Almagro, es decir, hay que denunciar a Almagro. Ya sabemos que la OEA es heredera del panamericanismo, de esa América toda, no para los americanos, sino para los gringos, ¿no? Y tutelada por los gringos, y Almagro está siguiendo ese guión, y todo el guión está allí claramente expresado. Ahora, nosotros sabemos que el imperialismo no es dueño de este planeta y no es ni Dios ni Señor de aquí, y nosotros tenemos la capacidad de poder revertir eso, porque hay un pueblo que en la medida de que cada vez esté más consciente, más politizado, va a seguirse insertando en esa línea fuerte de resistencia. Pero hay una campaña propagandística que trata de resaltar, de magnificar los problemas que efectivamente ha venido creando la guerra económica. A nivel nacional y a nivel mundial, además. Desde afuera se hablaba del eje Miami, Miami, España, ¿y cuál era el otro país? Bueno, como desde 3 países donde están las distintas cadenas, CNN, ABC, pero todas esas cadenas, grandes cadenas, las replican el resto de los medios de comunicación a nivel internacional, y en cualquier rincón donde tú preguntas sobre Venezuela, dicen, allí la gente se está muriendo de hambre, allí se asesina la gente. Es para la idea de generar, de crear la imagen de que tenemos un Estado fallido, de que esto está implosionando y de que es necesario intervenir y cambiar el gobierno. E incluso endosarle el tema de los Panama Papers,
tratando de involucrar, de endosarle el tema de la corrupción a Pero los funcionarios. Aún así, con todo lo que tú estás señalando, aún con toda esa campaña, por un lado, a nivel internacional, vemos cuál fue el resultado en la semana pasada. Así es. La OEA. Exacto. Así es. A pesar de que no estamos tampoco muy satisfechos, porque ahí están exigiendo algo que es inconstitucional en nuestro país, porque allí entre la Carta de la Organización de Estados Americanos reconoce la democracia representativa. Ajá, entre lo acordado allí en la OEA hace referencia a la solución de la diferencia y la consolidación de la democracia representativa, y nuestro pueblo decidió en diciembre de 1999, y está establecido en la Constitución, que no se trata de la democracia representativa, sino de la democracia participativa y protagónica. Y precisamente a eso es que nuestro pueblo está apelando y va a continuar apelando. Pero sin duda alguna ha sido un triunfo. Un triunfo para Venezuela, que desde la OEA se llame a la paz y al respeto de la Constitución. Claro que fue un triunfo que los pueblos votaran en contra de lo que proponía Almagro, pero además de eso, además de las posiciones soberanas de los gobiernos, porque son los gobiernos a quienes corresponde solicitar la aplicación de la Carta Democrática. Vamos a una pausa, Lidice, y ya regresamos para que hagamos este cierre. Corresponde al regresar, porque vamos a continuar desarrollando toda esta conversación con nuestra invitada Lidice Nava y Taí Rodríguez. Ya regresamos. Ahí, Lidice, la victoria de la declaración del Consejo Permanente sobre la situación de la República Bolivariana de Venezuela. Uno opina que ha sido victoriosa. Estamos viendo a través de las redes, de las cuentas Twitter. Vemos aquí @yabrudi. La OEA, victoria, diplomacia estatal, sin ninguna duda, y vamos a hablar de eso. Pero no revolucionaria. Bolívar hubiese desconocido la expresión de la doctrina de Monroe. OEA. Pone @yabrudi, pero vemos además el respaldo de Diego Maradona también por Twitter, que dice: pido perdón al pueblo venezolano por la posición de Argentina en la OEA. Siento vergüenza por primera vez de ser argentino, Maduro. Seguimos siendo hermanos. ¡Viva Venezuela!, dice Diego Maradona. Pero entonces vemos también la de Ramos Alú. Ramos Alú llega y dice... ya no le diremos Macri, sino micro. Claro, porque probablemente ellos con el documento Freedom 2 habían establecido un orden de operaciones y ha sido alterado. Sin ninguna duda, y aquí yo quiero destacar algo que es bien importante, que efectivamente ha sido un éxito para la diplomacia venezolana, que recae sobre una mujer, Delcy Rodríguez, que además, huérfana de los 7 años, producto del salvajismo de la Cuarta República, que mata a golpes a Jorge Rodríguez padre, pero además... le revienta el corazón a golpes. Le revienta el corazón, el hígado a Jorge Rodríguez, efectivamente, pero fíjate lo que es la vida. Le corresponde a Delcy Rodríguez luchar contra los mismos de entonces, pues esa era la época de Carlos Andrés Pérez, y era miembro del gabinete de Pérez, Henry Ramos Alú. Y bueno, recordamos a Octavio Lepage. El mismo grupo de entonces con el que la entonces niña Delcy Rodríguez lucha hoy, pero a nivel internacional, un éxito sin duda alguna de la diplomacia venezolana.
tenemos un éxito que viene también debido a, bueno, que Venezuela sigue teniendo y seguirá teniendo muchos amigos, sobre todo además los países más pobres. La hermandad de los pueblos que viene desde Chávez. Que viene desde Chávez. Y que Nicolás, su canciller, sin duda alguna ha venido fortaleciendo. Eso por un lado. Y por el otro lado, la división de la derecha a nivel internacional. La derecha, por supuesto, tiene sus intereses claros, pero hay matices en cuanto a cómo se concibe los ataques contra Venezuela y evidentemente la embajadora de Argentina entre la OEA tiene sus aspiraciones, ¿no? En la diplomacia internacional y quería plantarse como más comedida, como más ecuánime, como más imparcial, pero ya sabemos la posición de Estados Unidos y Canadá. Entonces, yo quiero decir allí que bueno, que sí, que ha sido una victoria, pero la victoria contundente será cuando nosotros logremos fortalecer estas instituciones que creó el comandante Chávez como UNASUR y la CELAC, y que sean esos los organismos realmente beligerantes y vinculantes para definir los futuros de nuestras tierras, y no la OEA, que es el Ministerio de las Colonias, como lo definió Fidel. Pero además, algo por lo cual el comandante Chávez también hizo grandes esfuerzos, que es la unidad de los pueblos. Correcto. Porque los gobiernos pasan y los pueblos quedan. Son los pueblos los que tenemos que avanzar en la unidad anfictiónica, la unidad que planteaba Bolívar, ¿no? Y que impulsó también el comandante Chávez. Efectivamente, allí, como expresan algunos compatriotas y sectores de nuestro pueblo, que miran con cuidado lo que se acordó, lo que salió, lo que fue acordado en la OEA, porque en el documento se señala que se exhorta a la solución de las diferencias y la consolidación de la democracia representativa. Esa no es nuestra democracia, será la democracia que tienen establecida en otros países, pero la nuestra es y está en nuestra Constitución, y nuestro pueblo es soberano, es la democracia participativa y protagónica. Allí. Y a eso es lo que nuestro pueblo está apostando, a defender ese socialismo de nuevo tipo que contiene como uno de los elementos fundamentales la democracia participativa y protagónica. Y hacia allá está apuntando. En este momento, que hay que expresarlo, hay que decirlo, y no nos podemos cansar de decirlo, el pueblo está buscando, a través de la organización de las comunas, del fortalecimiento de las comunas, a través de los comités locales de abastecimiento y producción, donde lo más importante es la producción que no es que se está comenzando ahora, no. Miles de mujeres en nuestro pueblo están produciendo desde hace años. Que necesitamos incrementar la producción, ciertamente, y eso lo estamos haciendo, y se va a incrementar con el apoyo de esos comités locales de abastecimiento y producción. Entonces, quería decir esto porque eso es parte de lo que nuestro pueblo está haciendo en la defensa de este proceso, pero también en la profundización. Y, por supuesto, que Ramos Alú no podía decir menos de Macri que Micro, porque todo aquel que no haga lo que ellos están empeñados en promover en el país, todo que lo van a estigmatizar. Ahora bien, repito, no podemos confiarnos. Yo siento eso mismo que ustedes, nosotros no podemos confiarnos, es una victoria parcial esto que hemos tenido. La victoria total va a ser también en la medida de que logremos la consolidación y la organización para la resistencia
que de un bloqueo económico, financiero que se está haciendo y que está padeciendo el pueblo venezolano, pero el cual tenemos que superar las mujeres, fundamentalmente, pero que tenemos que superar y además hacer conciencia de que todas estas instituciones a nivel internacional están siguiendo un guión y tienen una doble moral, porque yo me pregunto, ¿por qué no se le aplica la Carta Democrática por violación de los derechos humanos en Colombia, donde hay en los últimos meses más de 130 asesinados de militantes de Marcha Patriótica, o en México los 43 estudiantes desaparecidos? En la búsqueda consiguieron otras fosas comunes y no pasó nada. Bueno, no, estos dijeron, no son. ellos no son. Entonces, ¿quiénes son? Porque esos son seres humanos que están ahí sepultados. Entonces, hay sistemas en América Latina que están violando descaradamente los derechos humanos. Son estados donde impera la ley del narcotráfico, la ley de los pranos, y contra los cuales no actúa la OEA. Entonces, bueno, ahí eso nosotros tenemos la responsabilidad de denunciarlo también ante el mundo y de demostrar la vocación humanista que tiene nuestro gobierno revolucionario, porque aquí no se persigue a la disidencia, aquí no se viola la libertad de expresión. Todos los opositores tienen, toda la maquinaria nacional e internacional. Y es importante destacar además que en nuestro país se han realizado constantes, permanentes consultas públicas a nuestro pueblo, que se dirigen a través del Consejo Nacional Electoral y que además establece mecanismos, nuestra constitución revolucionaria por demás, establece los mecanismos para preguntarle al pueblo venezolano si quiere o no continuar con el gobierno legítimo y constitucional del presidente Nicolás Maduro, y que no ha sido cumplido ningún paso constitucional por la derecha venezolana, que simple y llanamente se han hecho de la derecha internacional para tratar de derrocar este gobierno legítimamente constituido. Y no lo van a lograr. No lo lograrán porque tenemos un pueblo que, igual como salimos en el 2002 a defender a Chávez, pues defendemos nuestra revolución. Yo quiero, Chávez siempre nos enseñó que nosotros tenemos que estar permanentemente estudiando, leyendo, y yo quiero recomendar este libro, el libro del muy querido escritor y recién fallecido Luis Vigot, donde se expone la historia del pensamiento hegemónico que ha movido a los Estados Unidos desde cuando se conformaron como país. Otra vez, y ahora sí, Bolívar contra Monroe es un libro de Luis Vigot que los invito a leer. Tenemos también este libro muy conocido de Gregorio Seltzer, Los Marines, Intervención Norteamericana en América Latina, que es un recuento cronográfico de todas las intervenciones imperiales en nuestro continente, que llega hasta el 11 de septiembre del 73, cuando bombardean La Moneda y impulsan el golpe de Estado que derrota el gobierno del presidente Allende, un gobierno progresista. Pero además tenemos dos trabajos bien interesantes, unos intelectuales estadounidenses que manejan perspectivas distintas de quienes dirigen el Estado imperial. El primero lo podemos conseguir bajándolo desde la página de la Jaime, de James Petra, que lo tenemos acá, 50 años de guerra imperial, resultados y perspectivas, que habla de las guerras perdidas en el Medio Oriente, en el Oriente Medio, en el norte de África, y este otro documento, esto es una lectura obligada, esta de James Petra, repito, por la página web de la Jaime, sociólogo James Petra, y el otro es por Noam Chomsky, otro estadounidense, Estados Canallas, el imperio de la fuerza en los asuntos mundiales, y finalizamos con este de Jorge Weinstein. Por último, la ilusión del metacontrol imperial del caos, la mutación del sistema de intervención militar de los Estados Unidos, por Jorge Weinstein, que habla de todas las políticas injerencistas de Estados quisiera recomendar Unidos. un libro que es breve, pero que es fundamental además para esta coyuntura, que es el libro del cubano Francisco Pi Vidal, Bolívar, pensamiento precursor del antiimperialismo. Allí él cita esa famosa carta de Bolívar a Patricio Campbell, donde dice:
además está la frase con la que empezó el micro: los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miseria. Y yo quería traer eso a colación para cerrar, porque en esa misma época, donde ya se disputaba el control de los territorios americanos desde no solo se disputaba, norte, sino que desde el siglo XVI ellos se creían destinados por Dios a dominar el mundo. Pero salió Bolívar con la convocatoria al Congreso Anfictiónico. Yo saco esto a colación porque incluso el Congreso Anfictiónico de Panamá fue boicoteado, fue saboteado, mejor dicho, por los Estados Unidos con la complacencia de Santander. Y Santander, en la misma época donde ya Bolívar tenía la posición antiimperialista, decía que era una fortuna que los Estados Unidos quisieran proteger esos territorios. Lo que hace Uribe hoy en día cuando llama a intervenir militarmente en nuestro país. Las posturas que tienen Vamos a despedirte ahí. Políticos. Qué lástima, de Chao. verdad. Gracias hasta ahí, gracias Lice. Realmente se nos hace corto para tan apasionante tema, pero vamos a despedir este programa en exaltación de nuestra independencia como pueblo soberano, libre, amante de la paz y permanentemente con la entrega de nuestro pueblo amoroso. Vamos a recibir a un paraguanero, Fran Calle. Aquí está Fran Calle, quien nos va a dar una declamación. ¿Qué declamatoria vas a hacer? Sí, como soldado revolucionario de la patria, de la vanguardia cultural, empuñamos nuestra conciencia y disparamos nuestros versos a través de nuestras décimas comprometidas con la revolución, en contra del imperialismo, de la injerencia y de la ocupación. De allí esta décima que se titula La patria es una sola. Vuelve el águila imperial con sus garras asesinas y cual matón determina de manera policial, injerencista e ilegal someter a la nación con el negro colofón de invadir militarmente en apoyo a dirigentes apátridas de oposición. La patria es solo una, como es la madre también. Hoy sabemos quién es quién, los que no quieren su cuna, pues lo que buscan es fortuna y las ansias de poder, dispuestos a todo vender de la patria el porvenir y arrodillados vivir como habrán de merecer. De nuevo suena el clarín aquel que otrora sonara, cuando Zamora se alzara persiguiendo un solo fin, y anunció cual serafín ver hombres y tierras libres, enfrentando cual Caribe esa feudal tiranía, que sin saberlo sería la historia que Chávez escribe. Bolívar, Sucre y Urdaneta por la patria se entregaron, y con coraje pelearon hasta alcanzarse la meta, de ver la patria completa, toda libre, soberana, que orgullosa se engalana en el noble sentimiento de Chávez, su pensamiento de patria bolivariana. Somos hijos herederos de nuestros libertadores, nobles padres fundadores y de bravíos guerreros, entregados por entero a la gesta libertaria, combativa y solidaria en favor del bravo pueblo, defendiendo el sacro suelo con voluntad temeraria. Hoy la patria nos reclama, como lo hiciera en otrora, por la mala dada hora de un decreto cual proclama. Por ello a sus hijos llama a defenderla del ultraje, con valentía y coraje, defenderla hasta morir, no arrodillados vivir en un oscuro celaje. Y si a la guerra hay que ir, habrá que ir a la guerra. Ese es el amor que encierra el más puro sentimiento, que desgranado en el viento se escucha en el mundo entero, el mensaje más sincero de Chávez, su pensamiento. Oídme, pueblos del mundo, de América en especial, hoy el águila del mal, prepotente e iracundo, demuestra el odio profundo que siente por nuestros pueblos. Quiere rasgar nuestro cielo, pero no habrá de pasar, mucho menos mancillar nuestro bien amado suelo. Basta de tanta injerencia, de todas las agresiones, de un gobierno con razones esclavistas y sin conciencia, ajeno a toda decencia, inhumano, explotador. Nada le importa el dolor, más bien disfruta la guerra, arrasando con la tierra, creyéndose amo y señor. Que viva la patria grande que soñó el libertador, la que Chávez con amor hoy por la América expande. Ya rauda cruza los Andes, ríos y mares profundos, Allende viaja en el mundo con el mensaje sincero de Chávez, amor sincero y pensamiento fecundo. ¡Bravo! ¡Bravo!
Y con esto despedimos. Gracias, Frank. Gracias. Gracias a usted. Gracias, Lídice. Querida Lídice, gracias, Thaís. Sí, excelente, ahí está. Dispuestos nosotros cuando el clarín de la patria llama, hasta la madre está en el campo de batalla para defender a nuestra querida patria Venezuela. Nos despedimos a otro próximo programa. La patria es una mujer.